bendiga, amados hermanos, bienvenidos una vez más a este programa de Discipulado en Casa. Les bendecimos en el amor del Señor. Para nosotros es un privilegio poder estar con ustedes una vez más. Aquí estamos líderes de Casa de Bendición, mi esposo Daniel Reales, mi nombre es Stephanie. Dios les bendiga, bendiciones. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos, Dios me bendiga mi cielo y Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se está conectando en este tiempo de discipulado, en este tiempo de donde comenzamos a aprender doctrina, la palabra del Señor. Así que hoy le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y sobre todo al Señor, a Dios, Espíritu Santo de Dios, que es el que nos dirige a toda verdad. Así que también saludamos a todos los hermanos que están en el exterior, Norteamérica, Sudamérica, Asia, los hermanos que están acá en Colombia, en las cárceles, los hospitales. Les saludamos de una manera especial. Confiamos en el Señor de que la misericordia y el amor de Él siempre está con cada uno de nosotros y hablará la sabiduría de Dios. Y que especial que Dios nos da estas tardes y estos tiempos de discipulado, donde aprendemos verdad de Dios, donde aprendemos doctrina, donde aprendemos esta enseñanza que realmente nos ayuda a edificarnos a nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer el reino de Dios, nos ayuda a conocer los estatutos del reino, nos ayuda a entender que como embajadores nosotros debemos de andar en la verdad, de andar conforme a las sagradas escrituras del Señor. Por eso hoy un tiempo nuevo, un día nuevo, una tarde nueva y un día para adorar al Señor y para poder decirle: Dios, gracias porque realmente este discipulado tú quieres lo mejor para mí, y como embajador del reino de Dios, Dios va a querer siempre que estemos con lo mejor y que no perezcamos por falta de conocimiento. Para eso Dios nos permite este tiempo para conocer su palabra, para conocer sus estatutos, para conocer su verdad, y juntamente con ello nosotros poder proseguir hacia adelante, avanzar como hijos de Dios, crecer como hijos de Dios, vivir como hijos de Dios, vivir en medio de este mundo lleno de maldad, pero sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudarán a bien, y vamos avanzando y vamos creciendo, pero con la palabra del Señor, con la verdad de Dios, con la doctrina del reino. Así es, amor, así que estás lejos o cerca, te bendecimos en esta hora y esperamos que estés muy dispuesto para aprender todos los principios del reino que vamos a aprender en este día y que vamos a ver. Bueno, amor, hace 8 días tuvimos el privilegio y la oportunidad de enseñar acerca de lo que no es arrepentimiento. Vimos ciertos puntos, ¿verdad? Vimos acerca de que por lo menos arrepentimiento no es cambiarse de una religión a otra. Vimos que arrepentimiento no es como ese lamento, ese pesar que de pronto puede experimentar alguien sin ningún cambio. O también el arrepentimiento no es de pronto decir lo siento al Señor y reincidir en el pecado. Vimos esos puntos acerca de lo que no es arrepentimiento. Hoy queremos Dios trae para ti otra parte de esa enseñanza, y es lo que realmente es arrepentimiento. Amén. Bueno, pero antes vamos a orarle al Señor, vamos a que Dios sea dirigiéndonos en este tiempo y que sea tomando el control de cada una de las vidas que hoy está conectada y que se está conectando en este tiempo. Dios, gracias te damos, Dios. Gracias por colocar a los hermanos, gracias por colocar a cada uno de ellos, de los que están en este momento en la transmisión, los que se van conectando. Padre, yo te pido, Dios, que seas tú, Dios mío, Padre, obrando de una manera especial, obrando de una manera poderosa, obrando de una manera maravillosa. Dios mío, Señor, toma el control, Padre Celestial, de este tiempo. Toma el control, Papá Dios, de los hermanos que están conectados en este momento. Lo creemos por tu fe, por la fe, Dios mío, Señor. Creemos que tú estás tocando y vas a abrir el entendimiento. Abre el entendimiento, abre, Señor, trae sabiduría, inteligencia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a que podamos avanzar en ti, a que podamos crecer, Dios mío, a que los hermanos puedan avanzar en tu presencia, Dios mío, Señor. Permite que cada uno de ellos, Señor, pueda crecer, pueda vivir conforme a ti, Dios mío. Trae revelación, Señor, en esta tarde, en esta noche, Dios mío. Trae tu revelación, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Dios mío, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos honor, te damos exaltación y te damos toda la exaltación, toda
toda la alabanza a ti, Dios mío. Háblanos, Espíritu de Dios, y revélanos tu verdad, Señor. Gracias por todo, mi Dios. Amén y amén. Así es, bueno, qué especial siempre es orar para dejar ese tiempo en las manos de Dios y que tengamos corazones dispuestos y seamos tierra fértil para que la palabra, bueno, dé fruto. Mi cielo, quiero añadir algo, y es que los hermanos que están en esta hora conectándose y están conectados en este tiempo, quiero que hagamos algo hoy y compartamos el link en la cual tú estés conectado. Ejemplo, si estás en YouTube o estás en Facebook, comparte ese link ahí en tu estado, en tu historia de Facebook, bueno, en lo que tú manejes, pero que puedas compartir para que otras personas también puedan ser edificadas en este tiempo. Así que, bueno, comparte ese link, copia, pega, y bueno, está muy atento a lo que realmente Dios quiere hacer en esta tarde. Así es, porque es muy importante que otras personas puedan conocer esos principios del reino, y más aún cuando estamos hablando de un tema como tan importante como lo es el arrepentimiento, porque lo veíamos en las primeras clases acerca del arrepentimiento, y bueno, vamos a andar más en ello, que es un mandato del Señor. Así que es necesario que nosotros en ese mandato, en ese mandamiento de Dios, podamos nosotros avanzar en lo que realmente Dios tiene como plan y propósito para cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que puedas compartir ese link para que otras personas que no conocen acerca del arrepentimiento, que es un mandato dado por Dios, puedan entrar a esa verdad y puedan experimentar. Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que realmente es arrepentimiento. Te invito para que tomes la Biblia y que nos acompañes, por favor, allí al Evangelio de Juan, el capítulo número 16, el versículo número 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo número 8 nos va a hablar acerca del primer punto, que es algo muy importante, y es que el arrepentimiento es producido en el hombre por la obra del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16 versículo 8, dice la palabra de Dios, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, cuando Él venga, y nos da una promesa y algo especial, y es que cuando Él venga, y es necesario que el arrepentimiento entendamos que se produce por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, cuando nosotros tenemos ese querer arrepentirnos, o un arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestra vida y comienza a hacer una obra especial en nosotros, en nuestro hombre interior, ¿sí? Por lo tanto, cuando el Espíritu de Dios viene, entonces Él, dice la Biblia, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando me habla en el verso 7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso nos habla ahí el Señor Jesucristo, y Él estaba aquí diciendo que era necesario que Él partiera, era necesario que Él se fuera, pero que el que iba a venir, el Consolador, era el que iba a convencer a cada uno de nosotros de justicia, de pecado y de juicio. Por eso es importante cuando nosotros entender de que el verdadero arrepentimiento es necesario que el Espíritu de Dios, inmediatamente cuando nosotros estamos como que dolidos, compungidos y todo esto, es cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ha entrado en nuestra vida y Él está convenciendo. En nuestras fuerzas no podemos nosotros hacer nada, pero el Espíritu de Dios, Él es el que comienza a convencer, y de un momento a otro tú cambias como el estado, como ese lugar de pronto en cual te encontrabas, ¿verdad? Y tú comienzas a decir: uy, ¿yo por qué hice esto? Uy, ¿yo por qué hice lo otro? Uy, ¿yo por qué hice tal cosa? ¿Yo por qué no antes Dios vino? Eso es el Espíritu de Dios que está obrando y está comenzando a trabajar en nuestra vida, y está comenzando a hacer algo nuevo y especial en cada uno de nosotros. Cuando sentimos el yo por qué lo hice, el por qué yo hice esto, el por qué yo hice lo uno, el por qué yo hice lo otro, por qué de esta forma, por qué yo trabajé, por qué Dios no se me reveló antes,
el Espíritu Santo de Dios que está convenciéndonos de lo malo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, el primer punto es que el arrepentimiento, ¿sí?, se produce en el hombre interior, ¿sí?, según la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Lo que realmente es arrepentimiento es que el Espíritu de Dios viene a nosotros y comienza a convencernos. Veíamos en la clase pasada de lo que no era arrepentimiento y es la religiosidad, mi forma. La religiosidad es mi forma, como yo pienso. Pero aquí, en lo que realmente es el arrepentimiento, no es en mi forma ni en lo que yo pienso, sino que es en la obra poderosa del Espíritu de Dios en mi vida. Y ya son los pensamientos de Él, ya son la obra que Él tiene para mí, ya es el propósito de Él para mí. Ahora ya no pienso como yo ya pensaba antes, sino que ahora el Espíritu de Dios está rearguyendo mi vida, convenciéndome para que yo pueda aceptar y comenzar a limpiar mi vida. Así es, amor. Entonces, y si leemos unos versículos antes, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, en el versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí nos está hablando acerca de ese Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Muchas veces queremos en nuestras fuerzas hacer que otra persona crea, hacer que otra persona se arrepienta, hacer que otra persona venga a los caminos de Dios, pero en realidad el único que convence de un verdadero arrepentimiento al hombre es el Espíritu Santo de Dios. Es una obra que solamente Él hace en el corazón del hombre. Por sí dice aquí que ese convencer viene de una traducción en el original que significa redarguir, que significa amonestar, que significa reprender. Entonces es el trabajo del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre para que asimismo él pueda experimentar un verdadero arrepentimiento. Amén. Y mira, mi cielo, es que esa obra que se produce dentro del hombre es importante. Sin una obra del Espíritu de Dios en nosotros, es muy difícil que el hombre pueda avanzar y pueda crecer, ¿sí? Entonces la Biblia ahí es cuando nos habla de que el hombre perece por falta de conocimiento. El conocimiento que nosotros debemos de saber, que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Entonces que Él comienza a trabajar en mí cuando yo le permito. Ahí es cuando verdaderamente nosotros vamos a caminar en el reino de Dios, ¿sí? Y es que el verdadero arrepentimiento es la obra que se produce en el hombre, en cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí viene un reconocimiento también, que es aceptar al Espíritu Santo de Dios dentro de ese arrepentimiento. Bueno, yo digo, el verdadero arrepentimiento, es aceptar lo que Jesús dijo, aceptar las palabras del Señor, donde Él dice, va a venir uno que es el Consolador, aceptarlo de Él y que el Espíritu de Dios venga a nosotros. Esa es la obra buena del Señor. Sí, tener claro, amor, también que no es en nuestras fuerzas, tú ya lo habías dicho, porque habrá quien dice, no, es que yo trae lo del pasado, y lo veíamos en la anterior clase, no, es que yo en mis fuerzas, o sea, yo simplemente voy a la iglesia y con ir a la iglesia, entonces ya con eso ya, pues yo me arrepentí, ya cumplí, ¿cierto? Como si fuera, digamos, una penitencia o algo así para alcanzar el perdón. No es en tu fuerza, no es que, es que yo, habrá quienes, digamos, de una manera aparente, dicen, no, yo voy a ir a la iglesia, pero su motivación no es el convencimiento del Espíritu Santo de Dios, sino de pronto, no sé, hacer un negocio, sino de pronto es avaricia, sino de pronto es codicia, sino de pronto es, no sé, tener novio, novia, y no es el convencimiento del Espíritu Santo allí en esa persona, y pues no va a experimentar un verdadero arrepentimiento. Podrá ir por algún tiempo,
pero en el momento en que, no sé, esa persona que quería tener una relación con ella le diga no, entonces esa persona se va a ir. O en el momento en que tenga un milagro, entonces esa persona va a ir para atrás, porque su motivación no es genuina, no viene del verdadero convencimiento del Espíritu Santo, sino que sencillamente es algo que es forzado o una motivación incorrecta, como Simón, ¿no? Lo veíamos la clase pasada. ¿Cuál era la motivación de Simón? Tener más dinero, tener poder, más no era en realidad arrepentirse. Ahora, mire que más adelante, mi cielo, nos habla y dice, pero ¿cómo así que cuando Él venga? Porque a veces de pronto hay personas que dicen, pero bueno, ¿y qué hace el Espíritu Santo de Dios? Porque yo no he pecado, yo no estoy haciendo esto, lo uno, lo otro. Dice en el verso 9, dice, de pecado, recordemos, en el verso 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora vamos a explicar por qué de pecado, por qué de justicia y por qué de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, el que era incrédulo, el Espíritu Santo de Dios va a venir, le va a convencer por cuanto él creía que estaba haciendo lo correcto en su mundo, ¿sí? Ahora, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, al Padre y no me veréis más. Entonces, aquí la justicia del Señor, ¿verdad? Obrando en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque ya entendemos de que Él ya no se queda aquí. Entonces Él va a convencer. Es por su justicia que somos redimidos de culpa. Y saber de que ya hay un Jesús, listo, ya partió allá. Entonces que ya no le vamos a ver más hasta que el día que Él venga por su iglesia, ¿sí? Pero entonces aquí es cuando nosotros nos convencemos de esa justicia, la verdad de Dios, ¿sí? Y entendemos que ahora es el Espíritu de Dios obrando en cada uno de nosotros. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entender de que Satanás entonces ya no tiene cabida en nuestra vida, y donde nosotros nos doblegamos al Señor, ¿sí? Y ya Él no tiene lugar. Ahora, ya ha sido juzgado, entonces entendemos que también vendrá un juicio, ¿sí? Para Él, pero que también para las personas que no hicieron lo correcto aquí en la tierra. Entonces ahí es donde comprendemos que es el Espíritu de Dios, que es el que nos va a abrir como la mente, ¿sí? Y va a decir, uy, no, yo no puedo seguir pecando porque, lo que yo hacía estaba mal. Y entonces también viene el Espíritu Santo, uy, no, yo tengo que andar en la justicia del Señor, en la verdad de Dios, en obediencia. Y entonces el Espíritu Santo de Dios que viene y dice, oiga, usted tiene que convencerse del juicio que va a tener donde usted siga haciendo esto. Entonces es el Espíritu Santo de Dios el que viene y va a convencernos a nosotros de que no podemos seguir haciendo el mal, sino que tenemos que venir a hacer lo correcto delante de Dios. Así es, amor, como tú lo has dicho, de pecado porque nos muestra qué cosas están salidas de los parámetros de Dios y que debes corregirte, de justicia porque es Cristo el que nos ha redimido de todo ese pecado, pero también de juicio porque tenemos que guardarnos y mantenernos en santidad y de esa manera pues tener esa salvación y no de pronto ser juzgados o condenados. Entonces, muy importante ese primer punto, un verdadero arrepentimiento. Es la obra que el Espíritu Santo de Dios, el convencimiento que trae el Espíritu Santo de Dios al hombre. Otro de los puntos que queremos hablar en ese momento es que un verdadero arrepentimiento, en un verdadero arrepentimiento hay un reconocimiento por el pecado y también se experimenta pues dolor por eso, por haber pecado. Pero a diferencia de lo que veíamos hace 8 días, no es ese lamento o esa culpa o esa tristeza o ese pesar continuo que no produce un cambio, no. La diferencia entre este dolor y reconocimiento por el pecado es que trae consigo un cambio. Y dice la palabra de Dios en Salmos 51, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí el salmista le dice: Señor, ten piedad de mí, oh Dios. Mire que aquí ese dolor y ese reconocimiento por haber fallado, por haber pecado, está latente en David, ¿sí? Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿sí? Y en el verso dice: lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. En otras palabras está diciendo: Señor, he fallado delante de ti, he hecho lo malo delante de ti, límpiame, Dios. Yo necesito que me laves, que me purifiques, que me limpies, Señor. Aquí es cuando la obra del Espíritu de Dios comienza a redarguir nuestra vida y comienza a convencernos de ese pecado, de esa maldad que hemos hecho. Y el salmista no se guardó nada. Y podemos ver un hombre como David, ¿verdad? Con errores, con falencias, con fallas, pero hay algo que lo caracteriza a él, y es que él reconoce. Si usted mira varios salmos, él reconoce: Señor, perdóname, Dios, límpiame, Señor, lávame, Señor, no quiero seguir así, Dios. Es algo un reconocimiento, ¿sí? Por haber pecado, por haber fallado a Dios. Y dice que es un dolor y reconocimiento por el pecado. Es ese dolor que yo siento. Ahí es cuando experimentamos realmente ese verdadero arrepentimiento. Ahora, es un dolor, recordemos y hablábamos al principio, que ese arrepentimiento debe traer consigo también una conversión, pero lo que realmente es el arrepentimiento, contrario a lo que no es arrepentimiento, es que el dolor por haber fallado está latente en mí, y yo digo: Dios mío, yo no puedo seguir así, tengo que tener una conversión. Y ahí es el cambio de estado, el cambio de pensamiento. Lo que yo pensaba, ahora no lo hago más, sino que ahora estoy andando conforme a los principios, a los propósitos de Dios. Y el salmista decía: porque yo reconozco mis rebeliones, en el verso 3, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, no esconde la rebelión, porque a veces pasa así. No es que otra vez voy a venir delante de Dios a pedirle perdón, pero resulta que ya Dios lo sabe, y sabe cómo se llama eso: esconder lo que hemos hecho delante de Dios. El salmista aquí lo que hace es dice: oiga, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, no lo puedo dejar. Y en otras palabras, Dios, límpiame, lávame, Señor. Y dice ahí más adelante: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿sí? Ahora, dice él, y el salmista decía: Señor, mira, yo he pecado contra ti, yo reconozco mis fallas, que he hecho lo malo delante de ti, no he hecho lo correcto delante de ti. Aquí es cuando viene ese dolor, ¿sí? Por haber fallado al Señor, ese reconocimiento, por querer tener una limpieza de Dios. Y aquí es cuando nosotros podemos decir, yo no sé si usted se ha sentido así, pero uno se ha sentido así en muchas veces, donde quizás usted siente dolor, pero quizás no siente de pronto una respuesta de Dios. Y como que usted sigue: no, pero es que de pronto voy a fallarle, y otra vez, y lo otro. Y esa es la forma humana. Pero la forma en Dios es saber que yo he recibido ya un perdón de Dios, y saber que hay un Padre delante de mí, que cuando yo tengo un arrepentimiento, entonces Él me va a perdonar a mí, y Él va a hacer algo nuevo y una obra especial. Pero si yo no reconozco, déjeme decirle que eso que está hoy oculto, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, porque Dios sabe todo lo que usted y yo sabe, lo que usted y yo sabemos, Dios lo sabe todo. Pero cuando son expuestas lo que nosotros tenemos dentro, delante de Dios, que es lo más importante, porque a veces la gente va delante de un hombre, y resulta que delante de un hombre, pues sí, pues te va a escuchar y todo, pero aquel que perdona es Dios, aquel que limpia es Dios, aquel que tenemos que reconocer aquí es delante de Dios. Delante de un hombre, a veces la religión tradicional
que se cree que por exponer, ¿verdad?, los pecados, las falencias, lo que se cometió delante de un padre, un cura, bueno, que está ahí, ¿verdad? Entonces ya los pecados, entonces eso ya va a ser limpio, va a ser borrado, va a ser lavado. Sí, lo que pasa es que se quedaron en el antiguo pacto, ¿no? Que si se exponía el pecado allí delante de ese ministro con el sacrificio, y entonces hace sacrificio y entonces obtiene el perdón, ¿no? Ya el sacrificio lo hizo Cristo y ya nosotros pues hemos sido redimidos de ese pecado. Nos corresponde mantenernos de santidad y tenemos el acceso directo al Padre. Amén. Entonces es necesario que nosotros podamos vivir conforme a lo de Dios y no vivir conforme a nuestros pensamientos. Lo que no es arrepentimiento es eso. Lo que sí es arrepentimiento es exponer eso delante de Dios, es reconocer delante de Dios que es el dueño de tu vida y de mi vida, el que te hizo a ti, el que te formó, el que sabe cada cosa que tú tienes por dentro, el que sabe cada talento que tú tienes por dentro, el que sabe cuál es la debilidad tuya que tú tienes por dentro. Él es el que conoce y a Él es el que tenemos que venir a exponer nuestros pecados, las rebeliones o lo que usted y yo hayamos hecho, y es delante de Dios. Cuando reconocemos delante de Dios, entonces el Señor vendrá con su perdón, con su misericordia, porque dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces la misericordia de Dios nos va a limpiar y nos va a perdonar a nosotros, nos va a alcanzar a nosotros, y por lo tanto pues el perdón va a venir. Así es, amor. Y bueno, tenemos también otro pasaje para que lo busques allí en respecto de esto. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces aquí es donde Pedro les contesta: arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban experimentando un dolor, pero un dolor que era para un cambio, porque dijeron: ¿qué haremos? Ellos no se quedaron como en el dolor y ahí perpetuado ese dolor. De hecho, compungir sí es un dolor, porque dice acá en el original, compungir quiere decir perforar hasta atravesar. O sea que lo que ellos estaban sintiendo era de verdad fuerte, estaban sintiendo mucho dolor, pero por ese pecado dijeron: bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Entonces cuando el apóstol Pedro les dice: arrepentidos y bautícense, ellos no lo dudaron. Y de hecho dice más adelante, creo, que había muchos allí, y dice el versículo 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces un arrepentimiento genuino. Sí se experimentó un dolor, pero fue un dolor para cambiar, para hacer algo, y fue como tal bautizarse y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque como lo veíamos antes, viene ese convencimiento del Espíritu Santo en cada una de las vidas, a mostrar la verdad, a mostrar el camino por el cual continuar, porque es que el arrepentimiento es el primer paso, por decirlo de cierta manera, y es como esa visa para llegar a ese punto y más adelante pues comenzar a caminar en los caminos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y mira, ¿no?, lo que Pedro está haciendo ahí con esta gran multitud era mostrándoles una verdad, y le está diciendo: mire, ustedes fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo, exponiendo el pecado. Ustedes fueron los que hicieron hicieron mal delante de Dios. Sí, ustedes fueron los que lo crucificaron. ¿Por qué? Entonces ahí es cuando viene, y cuando se expone esa verdad, viene el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto?, sobre cada uno, y comienza a convencer: oiga, yo hice mal, ¿ahora qué vamos a hacer? Eso es lo que decía ahí, a revertir esto. Ahora que en nuestras vidas, ¿qué hay de ser en nuestras vidas? Tenían ese dolor ahí. Pedro les dijo: bueno,
ya lo que hicieron ya no lo pueden retroceder, ya no lo pueden comenzar a maquillar o hacer o tratar de retroceder el pasado. Ya lo que fue ya lo hicieron. Ahora toca que hacer algo, y es arrepiéntanse, cambien su forma. Y el arrepentimiento es el cambio de actitud, cambio de mente, cambio de pensamiento, plan de vida. Cambio de plan de vida. Ahora ya hicieron lo que hicieron, bueno, arrepiéntanse. Y dice que más adelante, y bautícese, arrepiéntase y bautícese. Entonces, el bautismo, identifíquese con Jesús. Arrepiéntase, identifíquese, obedezca a Jesús, lo que el Señor instituyó. Y ahí eso es algo muy especial, muy bonito, porque nos habla también del arrepentimiento, porque le habla Pedro al pueblo judío y le dice, mire, ustedes tienen que reconocer a Jesús. Ustedes tienen que cambiar la forma de pensar que llevaban, ahora cambian al Señor, pero recíbanlo como Señor. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Esto es especial. Esto me llama mucho la atención porque es la identificación, el bautismo es la identificación que yo tengo con Cristo. Yo le acepto a Cristo, yo obedezco las palabras del Señor, y que eso me va a ayudar a mí a que yo pueda crecer, porque ya estoy andando conforme al reino de Dios y estoy obedeciendo al Rey, que es el que ha hablado ahí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento trae consigo este don tan especial, que es que ya el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros para encaminarnos y guiarnos a toda verdad, a revelarnos al Hijo, a revelarnos al Padre. Bueno, entonces, eso es un verdadero arrepentimiento. Entonces ya vimos, ¿no? Número 1, se produce por el Espíritu Santo de Dios. Y número 2, es un dolor por haber pecado, pero que trae consigo un cambio, un arrepentimiento. Y dice el el punto número 3 de lo que es realmente arrepentimiento, es que es un nuevo comienzo de vida. Es un nuevo comienzo de vida, una conversión. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, encontramos acerca de ese punto. Isaías capítulo número 1, el versículo número 16 y 17 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces vemos cómo la verdad de Dios se revela aquí y nos dice, mire, sí, quiten esa iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Entonces, y también veremos otro pasaje donde el Señor le dice a aquella mujer, vete y no peques más. Claro, nos arrepentimos, nos dolemos del pecado y sabemos que hemos hecho mal, pero lo que hacemos es no seguir haciéndolo, no seguir cometiéndolo, porque entonces, o sea, esa sangre de Cristo nos limpió, y seguir, digamos, pecando, bueno, ¿qué más sangre queda? Dice Hebreos. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque un verdadero arrepentimiento es un nuevo comienzo de vida. Entonces, si hay alguien que diga que se ha arrepentido, pero continúa con la vida pasada, continúa residiendo en el pecado, entonces no ha experimentado un arrepentimiento genuino, porque un arrepentimiento genuino tiene que ver con eso, con conversión. Y mira que no solamente dice dejen de hacer, sino que ahora tienen que aprender, porque dice el versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. No solamente es dejar de hacer lo malo, ahora tienes que aprender a hacer lo bueno, porque muchos dirán, no, pero es que yo no sé qué hacer. Exactamente, debes comenzar a aprender. Lo primero que uno hace cuando llega a los caminos de Dios es comenzar a llenarse de verdad, de la palabra de Dios, para saber, bueno, si esto no se hace así, entonces ¿cómo se hace? Y comenzar a cambiar esos hábitos de maldición que llevábamos por hábitos de acuerdo a la justicia, a los principios del reino que están consignados en la palabra. Entonces dice más adelante, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahora sí,
venga, vamos a ponernos a cuenta nosotros. Y es ahí cuando necesitamos nosotros, delante de Dios, comenzar a quitar las rebeliones, a quitar la iniquidad, a quitar el pecado, a tener un verdadero arrepentimiento que es necesario para nuestra vida, y que nosotros realmente podamos decir, hay una verdadera conversión en mí, y no hay un remordimiento, sino una verdadera conversión, un cambio en mi vida, y ponernos a cuentas delante del Señor. Entonces podemos venir al Señor y decirle, mira Señor, esto, lo uno, lo otro, estoy bien aquí, estoy bien acá, estoy mal aquí, ayúdame en esto. Pero es ponernos a cuenta con el Señor. Ahora, hay otro pasaje que nos habla ahí en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, que dice, mi cielo. Así es, Juan 8, 10 y 11 dice, bueno, habla de la mujer adúltera, dice, enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, listo, yo te perdono, pero debes no pecar más, debes cambiar, dejar, cesar de pecar, porque de lo contrario pues tiene que venir el juicio. Y que el Señor no lo va a condenar, al contrario, Dios le va a dar una oportunidad, y le dio una oportunidad, y eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros venimos con un verdadero arrepentimiento, entonces Dios nos da una oportunidad más, porque cuántas oportunidades Dios no nos ha dado. Entonces pues, nos da una oportunidad más, y Dios es paciente, Él espera para que nosotros podamos realmente arrepentirnos, y Él nos espera y nos da una oportunidad más, donde nosotros tenemos que tomar el perdón de Dios, tomarlo en nuestro corazón y atesorarlo, y saber de que Dios asimismo lo ha hecho, y poder nosotros vivir en libertad, porque si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Cuando nosotros recibimos la libertad, entonces nosotros podemos entender de que hay un Dios que me perdonó, hay un Dios que me limpió, y ya no traigo eso a memoria. Sí, quizás lo traeré a memoria de pronto lo que hice para no volverlo a hacer, pero ya no viene ese, ay, no, y otra vez ese volver a que, ay, yo le había fallado. No, ya eso pasó. Ahora Dios comienza a hacer algo nuevo y algo especial. Ahora, hay otro punto, y es que algo que produce un verdadero arrepentimiento, ¿sí? O lo que realmente es arrepentimiento es que produce frutos y obras dignas. Tiene que verse un fruto. El que se ha arrepentido, el que ha vivido en un arrepentimiento genuino, él tiene que ver un fruto, se tiene que ver un fruto de Dios en la persona, del Espíritu Santo de Dios en la persona, el que ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Se tiene que ver un fruto, y no un fruto cualquiera, se tiene que ver no un mal fruto, sino que tiene que ver un verdadero fruto. ¿Y cómo se da el fruto? Conforme a la semilla tiene, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios, pues tiene que verse que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero si yo tengo un espíritu, ejemplo, una persona tiene un espíritu de engaño, de mentira, de lamento, pues eso mismo va a mostrar, ese mismo fruto va a verse. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, lo que yo hago, lo que yo muestro, lo que yo soy, entonces es el Espíritu Santo de Dios, es la estampa, es el fruto, ¿sí? La semilla no es el fruto en sí, el fruto en sí es lo que sale de ella. Así es, amor. Y bueno, y entonces, de acuerdo con esto, en Lucas capítulo 3, 7, 8 dice la palabra de Dios: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que lo que les estaba diciendo el Señor allí es: miren, ustedes tienen que arrepentirse. Bueno, ahí estaba hablando Juan, ¿no? Bueno. Y dijo, deben hacer frutos dignos de ese arrepentimiento.
No decir que el padre Abraham es el que los va a justificar, no. Dios puede hacer salir hijos de Abraham a donde estas piedras, recibir la verdad de Dios, arrepentirse, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y en Hechos nos habla acerca de hacer obras dignas de arrepentimiento. Entonces por eso decimos, lo que estamos aprendiendo es que son frutos dignos y obras dignas, porque eso de que no tengo que hacer nada tampoco. Hay una mala doctrina que dice salvos siempre salvos. Entonces, y no tengo que hacer nada, yo puedo seguir pecando, ¿no? En realidad debe haber un fruto. Y dice Hechos, capítulo número 26, el versículo número 20, dice la palabra de Dios: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, está diciendo, mire, yo anuncié esa verdad para que se convirtieran, para que se arrepintieran, para que se convirtieran y que hicieran esas obras dignas de arrepentimiento. Entonces hay ese arrepentimiento, hay esa conversión, ¿sí? Cambio de plan de vida y comienzo a mostrar un fruto, y se tiene que mostrar ese fruto, esas obras dignas. Más adelante vamos a ver los pasos del arrepentimiento, entre los cuales está restituir al que has ofendido, al que has dañado, al que has agraviado. Debe haber un fruto, debe haber una obra que muestre ese arrepentimiento. Amén, así es. Entonces, juntamente con el fruto, también hacer buenas obras y dignas, ¿sí? Que sean dignas de un hijo de Dios, que sean dignas de una persona que está viviendo conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces, eso se tiene que ver. Recuerde lo que realmente es arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento se produce en el hombre por el Espíritu Santo. Segundo, es un dolor y reconocimiento por el pecado. Tercero, es un nuevo comienzo de vida. Cuarto, produces frutos y obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿podamos vivir conforme a lo de Dios? Sí, es necesario vivir, pero que lo podemos hacer juntamente ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos va a convencer. Recordemos, el Espíritu de Dios es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Con el Espíritu Santo de Dios podemos avanzar y crecer conforme a lo que Él realmente tiene para nuestra vida. Bueno, juntamente con ello, quiero que le presentemos a los hermanos este video donde vamos a recordar o a retroalimentar lo que hemos visto en este día, en esta tarde de discipulado en casa. Y ahora, en tu programa de Discipulado en Casa,